¿no es cierto? Así como también qué representa ¿no? el Consejo de Ministros, cómo se nombra al Consejo de Ministros y cuál es el resultado directo, inmediato de una relación con el Poder Legislativo, ¿ya? Ese es el tema para el día de hoy. ¿Estamos? Así que vamos a empezar, ya saben cómo trabajamos, siempre traten de preguntar, ¿no? Cualquier duda que se tenga, pero antes de ver la parte, digamos, teórica, ¿no? La parte, digamos, desarrollista, les voy a pasar primero unas preguntas como para más o menos objetivizar el tema, ¿ya? Y luego hacemos ya la teoría y luego ya hacemos también las preguntas con el formato DECO, que es lo que finalmente buscamos. Ya estas preguntas que les voy a pasar son preguntas introductorias al tema, ¿ya? Vamos a ver. A ver, por acá debe estar. Ahí lo tenemos, ¿ya? Listo. A ver, nos plantean algunas preguntas inmediatas acerca sobre la función gubernamental, ¿no? Como veremos en un instante, el Poder Ejecutivo es el poder del Estado que se encarga de hacer cumplir las leyes, ¿no? Es el poder del Estado que se va a encargar de ejecutar, ¿no? Las funciones propias de un gobierno, ¿no? Recuerden que en el Perú el gobierno es, según la Constitución, obviamente, es unitario, es representativo y además está descentralizado. O sea, hay un solo Estado, hay un solo jefe de Estado, ¿no? Que es el presidente. Además, es representativo porque es elegido por el voto, el sufragio directo y universal, y descentralizado porque promueve la desconcentración del poder, ¿no? Esas son las aristas en que se mueve pues, la definición del poder ejecutivo. Ahora, el presidente de la República, tal como veremos, no solamente es el jefe de Estado, también es el jefe del gobierno, ¿no? O sea, él es el que nombra a los ministros, ¿no? También se encarga de removerlos en algunos casos, porque como veremos también, el Congreso tiene una función que se llama el control político. Entonces, en algunos casos el Congreso puede interpelar a los ministros, como también los puede censurar. Entonces, evidentemente, para evitar pues una censura a su gabinete o a uno de sus ministros, el presidente prefiere removerlos, ¿no? O como se ha dado en algunos casos, presentar el voto de confianza para justamente poner entre la espada y la pared al Congreso. Recuerden ustedes lo que ocurrió ya pues en el año 2019, cuando Vizcarra, sabiendo que el Congreso podía ser disuelto, sometió al voto de confianza a su gabinete. Y el Congreso no tuvo temor. Simplemente se entendió, o en todo caso se sobreentendió, que no le dieron la confianza al gabinete del entonces primer ministro Salvador del Solar. Y por eso el presidente de la República disolvió el Congreso, ¿no? Una medida que levantó la popularidad del entonces presidente Vizcarra, ¿no? Llegó a tener hasta un 85% de aceptación. O sea, imagínate, pues, tener un respaldo así es bien difícil, ¿no? Bueno, hoy ese respaldo es al revés, ¿no? Por eso el presidente es el que personifica a la nación, ¿ya? O sea, todos los actos presidenciales son conocidos por el pueblo. Por eso nosotros somos una república. ¿Qué significa una república? Un gobierno donde los actos del gobernante son conocidos públicamente, son conocidos por el pueblo. Res significa cosa, publis es público, por eso viene el término república, cosa pública, ¿no? Obviamente. Ahí la respuesta sería entonces el presidente, ¿ya? Él es el que personifica a la nación. Ojo que estas preguntas, ¿ya? Son preguntas previas a lo que vamos a ir reforzando en un ratito, ¿ya? Como para que más o menos ustedes, ¿no? Puedan aproximarse al tema. A ver, ¿quién me podría decir la respuesta en la pregunta 2? Es algo que vamos a ver en este año. Ya faltan cuánto? Ya falta un mes y medio más o menos, ¿no? Exactamente 6 semanas para elegir al presidente.
Ahora, el 11 de abril conoceremos quién será el presidente de la República. Todavía no. Pero si ese día acaso no vamos a votar para el presidente, está bien, pues. Pero el problema está que ese día ningún candidato va a llegar al mínimo de votos. Entonces va a haber una segunda vuelta, ya después te voy a explicar cómo se realiza en el mes de junio, ¿no? El primer domingo de junio habrá una segunda vuelta para ya elegir entre solamente dos candidatos al presidente, ¿ya? Ahorita hay 17 candidatos, o 16, porque no sé si se han enterado, el jurado electoral ha sacado de carrera al señor George Forsyth, pero finalmente creo que va a haber un proceso, no sé, tengo que enterarme más para poderles comentar lo que me han informado. A ver, ¿qué se requiere para ser presidente? ¿Qué votación mínima? 50%. 50%. Claro, pero el 50% más un voto. ¿Está bien? O sea, eso se llama la mayoría absoluta. Por ejemplo, a ver, imagínate que hay 1.000 electores. Bueno, en realidad son 25 millones, pero si hay 1.000 electores o hay 1.000 votos válidos, para ser presidente tendrías que haber sacado 501 votos. ¿Está bien? 501 votos, no 510, sino 501. O sea, no es 51%, sino la mitad más un voto. Por lo menos con eso ya ganas, ¿no? Algo así. Lo cual es bien complicado, pues. Ustedes saben que según las encuestas, ¿no? Algunos dan como ganador a uno, otros dan a otros dan a Z, a X, ¿no? Pero de todos los que más o menos podemos llegar a una conclusión es que el voto está muy disperso, ¿no? El candidato que va primero creo que tiene máximo 10%. Mira, siendo primero, el segundo tiene 9, el tercero 8, así, ¿no? Se va sumando, como son un montón, llegas al 100%. Entonces es difícil que en primera vuelta tengamos pues, un presidente, ¿no? Así que hay que esperar hasta junio todavía. Lo que sí vamos a tener en abril es el nuevo Congreso, ¿no? Claro. Ahora, hay que ver la composición de ese Congreso, porque el que gobierne, el que salga elegido, no va a tener mayoría parlamentaria, no la va a tener. Y es más, va a ser un gobierno débil, ¿no? Va a ser un gobierno débil. Por ejemplo, Vizcarra no tenía bancada, o sea, no tenía representantes en el Congreso. Era un gobierno sin congresistas, ¿no? Era un gobierno sin representante legislativo. Era un gobierno débil. Y el que gane, de hecho, que su partido va a tener algunos congresistas, pero no pasarán pues de 10 o de 12, ¿no? Imagínate, de 130, que tu partido tenga 10 o 12 congresistas, pues eres una minoría aplastante, ¿no? Por lo tanto, no vas a gobernar adecuadamente. Vas a tener que concertar con la oposición, vas a tener que ponerte de acuerdo para decir, por favor, déjenme gobernar, fiscalícenme. Si un ministro hace una mala gestión, censúrenlo, pero no lo hagan de manera vengativa, ¿no? Como se atribuye al partido de Keiko, ¿no? Keiko quedó muy frustrada en la elección del año 2016 porque perdió por 0,24%, o sea, más o menos unos 25.000 votos. Por esos 25.000 votos, que sería la votación, pues, no sé, de menos de un distrito del país, por eso perdió las elecciones. Así es. Pero tuvo mayoría, pues, en el Congreso, ¿no? A ver, vamos a la pregunta 3. ¿En qué caso queda vacante la presidencia? Lo hemos visto, ¿no? El año pasado. ¿La E? La E, ¿no es cierto? La B. ¿E? Claro, no, un ratito. Las dos respuestas están bien, pero claro, como respuesta objetiva es la E. Lo que ocurre es que el presidente puede dejar el cargo, primero porque se muere. Si el presidente se muere, pues tiene que entrar el vicepresidente. Pero eso no fue el caso, pues, están vivos todavía. El caso de Vizcarra fue incapacidad moral, que en realidad es incapacidad mental, ¿no? Ahora te voy a explicar por qué debe decirse incapacidad mental y no incapacidad moral. Y creo que en estos tiempos, en estos días, con este escándalo de las vacunas, se está demostrando, ¿no? Cuál es el talante del señor Vizcarra, ¿no? Que
miente demasiado, ¿no? Y la peor mentira fue no haber, pues, anunciado, o en todo caso, haber negado que se haya vacunado, ¿no? Él dijo, lo que me han puesto es un placebo, o sea, es una vacuna así de mentirita, ¿no? Le pusieron la verdadera, ¿no? Y este señor también hizo vacunar a su esposa, a su hermano, a su chofer, ¿no? O sea, ya es una, si bien es cierto, hay una figura delictiva muy remota, pero lo moral es evidente, ¿no? Pero algunos dicen mejor es incapacidad mental, porque ese señor está mal del cerebro, es un mitómano. ¿Saben lo que es un mitómano? Mitómano. Mito es mentira, mano es manía, o sea, la costumbre de mentir. Viven de la mentira, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de su misma ministra de Salud, ¿se acuerdan de la señora Macetti? ¿No? Hace 2 semanas también nos enteramos de otro escándalo, ¿no? Y ella, 2 días antes, había dicho que ella nunca iba a abandonar el barco si este se hundía, ¿no? O sea, nos iba a salvar a todos y que ella iba a vacunarse al final, ¿no? Que iba a poner el hombro, todavía se alzó la blusa ahí y ya se había vacunado. Entonces, estamos hablando, pues, de una moral pública muy devaluada. Y sobre todo, mira, esa moral pública tan devaluada se nota y se ve en los presidentes. A ver, hagamos una retrospección. A ver, desde los años 80. A ver, Fujimori, ¿no? Gobernó 10 años, hoy está en prisión. Toledo, hoy está en Estados Unidos y tiene que ser extraditado. Porque ni bien pise el suelo peruano, va a irse de frente al penal. Es así de simple. Y le van a dar unos 25 años por lo menos. De ahí Alan García. Tenía orden ya de prisión preventiva. Cuando Alan se asomó por la puerta y vio a los fiscales, a los policías, a los vehículos donde lo iban a trasladar, ¿qué prefirió? Matarse antes de ir preso. ¿Sí o no? ¿No? De ahí Humala, Ollanta Humala, que nuevamente está postulando, ¿no es cierto? Y bueno, evidentemente no tiene tampoco la capacidad moral, ha estado en prisión inclusive, ¿no? Tiene una familia un poco complicada, su hermano está preso por genocidio, ¿no? De ahí Pedro Pablo Kuczynski, hoy está preso en su casa, ¿no? Vizcarra pronto irá presa, entonces nos preguntamos, ¿vamos a elegir a un presidente que luego va a tener problemas con la justicia? Entonces, ahí hay un problema moral, ¿no? Y muchos dicen que más que moral es un problema de educación, de formación, de valores, ¿no? Es muy complicado ese tema. Pero también el presidente puede renunciar. Renuncia ante el Congreso. Si le aceptan su renuncia, deja el cargo. El caso de PPK, pues, ¿no? Kuczynski renunció. Antes que lo voten, mejor me voy, dijo, ¿no? Qué feo es que te voten, mejor es irse renunciando, dijo, ¿no? Por lo menos vas a decir que nunca te votaron, que tú te fuiste, ¿no? Incapacidad física permanente también, porque el presidente puede tener ¿no? Digamos, una enfermedad muy trágica, muy, digamos, ¿no? ¿Cómo te podría decir? Que compromete su vida, pues tiene, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Un cáncer terminal, o ya está, por ejemplo, en cuidados intensivos, ¿no? Ya no puede seguir gobernando, entonces su incapacidad física es permanente. A propósito, no sé si ya se enteraron la decisión que ayer ha tomado ¿no? el Poder Judicial, la Corte Suprema, ¿no? Y tú sabes que los fallos que da el Poder Judicial son inapelables. Ayer el Poder Judicial ha dado una sentencia aceptando, ¿no? Dando una medida cautelar a una acción de amparo presentada por una señora que tiene una enfermedad, o sea, terminal. Tiene una enfermedad más que terminal, degenerativa, ¿no? No puede mover su cuerpo y tiene que estarla trasladando. Y ella ha pedido, o sea, que le quiten la vida. Ella dice, quiero morir dignamente, o sea, no quiero sufrir ni que mi familia sufra, así que por favor, ¿no? Cuando tenga el respirador, ¿no? Apáguelo y ahí quedo. O sea, es algo bien,
bizarro, ¿no? Es algo bien valiente, ¿no? Imagínate que tú decidas, ¿no? O sea, es como un suicidio, digamos, ¿no? Pero en realidad no es un suicidio, sino es una forma de solicitar, pues, este tipo de acción, ¿no? Claro. Se acaba de aprobar, entonces, sí, si el caso del Poder Judicial permite eso, la persona el médico o la persona que lo autorice no va a tener problemas judiciales, ¿no? Eso va a crear también una polémica bien grande, ¿no? Así es. La eutanasia se llama eso, ¿ya? La eutanasia. Mucha gente está así, ¿no? Y está sufriendo y en ese caso la persona lo decide porque está consciente todavía, ¿no? Claro. En algunos momentos está consciente, pero en algunos momentos también es muy complicado. Así es. Ya bueno, la respuesta entonces, ¿cuál sería? La E, ¿no? Todas las anteriores, ¿ya? A ver, la responsabilidad política de los servicios públicos, ¿a quién le va a corresponder? A ver, vamos a hacer un comentario. Los ministros, ¿ya? Son los servidores públicos que tienen la responsabilidad política, ¿ya? De la gestión de los servicios públicos que brinda el Estado. A ver, Doris, dame un ministerio cualquiera, el que se te ocurra. Profesor, Un ministerio que se te ocurra, cualquiera. ministro de Educación. Ahí está, Ministerio de Educación. Muy bien. Justo has dado en el clavo, mira. El ministro de Educación ha anunciado que está esperando un informe del MINSA, de la salud pública, para ver en qué zonas rurales del país, o sea, en el campo, zonas alejadas de la ciudad, no hay COVID, o sea, no hay contagios. No sé si me dejo entender. Hay zonas en el Perú donde no hay contagios. Por ejemplo, yo nací en un distrito de Lambayeque llamado Motupe, ¿ya? Ahí en la chacra nací yo. Y todo mi pueblo, todos mis paisanos, ¿no? Están sanos. Ahí no hay COVID. ¿Ellos qué hicieron? Pusieron un cerco. O sea, nadie, cuando empezó la pandemia, nadie entra, nadie sale. Como se dedican al campo, pues no hay. Entonces, por ejemplo, ahí podían haber clases presenciales, ¿no? O semipresenciales. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si a él le dan un informe, digamos, de un pueblito donde pueden haber clases presenciales? Porque no es lo mejor, pues, o sea, las clases virtuales no dan la talla, al menos en colegio, como lo es a nivel presencial. Imagínate que ese pueblito permite las clases presenciales, los alumnos ya van físicamente a sus clases y aparece un contagio y un niño muere. Que es el temor de los padres, ¿no? Que sus hijos, no, si bien es cierto, los hijos pueden ser asintomáticos, pero cuando venga del colegio va a contagiar al abuelito. Abuelito, ya fui al colegio, la abraza, pues ya lo está mandando al cementerio, ¿no? Una pregunta, ¿quién sería el responsable político ahí? Aparte de la responsabilidad penal, pues, ¿no? Es el ministro. Entonces, ¿qué va a hacer el Congreso? El Congreso lo va a llamar para interpelarlo. ¿Qué significa interpelar? O sea, cuestionar, preguntarle, hacerle un interrogatorio. Diga usted por qué autorizó que hayan clases, ¿no? Entonces, el ministro de Educación, en lugar de estar hablando de que van a haber clases presenciales, generando, pues, expectativas en la población, ¿no? Debería más bien mejorar la calidad educativa, ¿no? Capacitar, mejorar. Por ejemplo, el año pasado, no sé si se acuerdan, el ministro de Educación, un tal Benavides, le preguntaron, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las evaluaciones? Hay alumnos que no tienen conectividad, que se les va el internet, los mismos profes. Él dijo, miren, vamos a solucionar el problema. Todos están aprobados. Entonces, todos han pasado de año. Ningún colegio pudo haber desaprobado de año a un alumno. Entonces, ¿qué generó eso? Generó, pues, desidia. El alumno se conectaba, pero mientras dejaba ahí su cámara apagada, se iba a la otra computadora a hacer un gamer, ¿no sé,
se ponía a desayunar porque sabía pues que no pasaba nada, ¿no? Entonces, ese era un No problema. hacían tareas tampoco, profesor. Tareas. Yo enseño en un colegio y yo, mira, yo he renegado un montón, ¿no? O sea, "Uy, ¿por qué no haces tarea? Profe, no hago, pues, ¿qué ibas a hacer? Que agarrar a Eran muy confiados. Claro, entonces, y ese resultado se ve ahora, ¿no? O sea, la preparación, por ejemplo, el alumno que estuvo el año pasado en quinto ha perdido productividad educativa, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionas eso? ¿Quién es el responsable de que, por ejemplo, no se hayan entregado las tablets, ¿no? Que se habían prometido, ¿no? Es el ministro de Educación, ¿no es cierto? Y es más, han dado tablets en zonas donde no hay luz, o no hay conectividad. Entonces, da pena ver cómo un niño con su tablet sube hasta la loma de un monte para poder tener señal. Es increíble, ¿no? Esos son resultados. Por ejemplo, la falta de oxígeno. Es increíble que no tengamos oxígeno. Somos el único país sin oxígeno, ¿no? O sea, no hay país donde se vea lo que hay en el Perú. Colas, ¿no? Sí, donde gente, tres, cuatro, hasta duermen en un parque para poder hacer la cola y comprar. Mira, a tal punto que nuestro rival político, ¿quién es? ¿Qué país? Chile. Chile. ¿Qué va a hacer? ¿O qué está haciendo ya? Nos está regalando oxígeno. Chile se ha comprometido durante los próximos 6 meses, o sea, hasta agosto más o menos, a darnos oxígeno gratis. A ellos les sobra. En Chile no hay nadie que se quede sin oxígeno. ¿Se da cuenta? De repente no hay hospitales, están llenos, obvio, ¿no? Porque los hospitales no tienen cama para toda la población, pues, pero por lo menos en tu casa recupérate, ¿no? Porque hay oxígeno. Pero acá no, pues imagínate, ¿quién es el responsable de todo eso? El ministro de Salud. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el otro problema que tenemos ahorita en el país? La inseguridad, ¿no? La inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? ¿Y quién es el responsable de todo eso? De que no haya una estrategia para, digamos, enfrentar ¿no? la delincuencia, ¿no? Es el ministro del Interior, ¿no es cierto? El ministro del Interior, el actual que tenemos, ese no le da seguridad ni a su casa, ¿no? Es un ministro mediocre, no conoce nada de seguridad ciudadana. Y ahí están los resultados, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Y todo eso es un elemento que influye, pues, ¿no? ¿Quién es el responsable de que haya, pues, una mala imagen del Perú en el exterior, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que ya no somos el destino gastronómico de América Latina. Antes el Perú era el mejor destino gastronómico, inclusive en el mundo, ¿eh? En algunos momentos. Pero en América Latina la cocina peruana era la primera. Ahora ya no. Hemos perdido vigencia. Ahora es Colombia, ¿no? Nos ha superado. Y eso hace que el turismo ya no venga mucho al Perú. Porque ¿por qué venían los turistas? Venían al Richie, ¿no? ¿Sí o no? Pero ahora que Colombia nos ha superado, entonces ahí tenemos una diferencia, ¿no? ¿Quién es el responsable de eso? El ministro de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? O sea, cada ministerio tiene una responsabilidad y esa responsabilidad se llama responsabilidad política, ¿ya? Eso obviamente le corresponde al Consejo de Ministros, ¿ya? El Consejo de Ministros. Profe, una pregunta, ¿qué cosa es canciller? El canciller es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Es el ministro encargado de las relaciones diplomáticas que el Perú ejerce, ¿ya? Que el Perú desarrolla. A ver, vamos a la número 5. Dice, inicialmente el Congreso puede, al Consejo de Ministros para demostrar su responsabilidad política. Ya, a ver, se mueren 2 niños de COVID porque hubo clases presenciales. ¿Quién es el responsable político? Ya lo dije. Ministro de Educación. De Educación. Entonces, ¿qué va a hacer el Congreso? Lo va a llamar. Venga usted. Y en el Congreso el ministro se va a tener que presentar obligatoriamente y responder el pliego interpelatorio. Entonces, tiene la palabra el congresista Peter Cuyar. Gracias, señor presidente. Me dirijo al presidente del Congreso. Señor ministro, doctor Cuenca,
Diga usted lo siguiente, ¿por qué? Bla, 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 bla. Le empiezo a preguntar. Estoy interesado porque yo soy congresista, o sea, yo soy la persona que va a tener necesariamente que, ¿no? Llegar al análisis sobre el mismo desarrollo, ¿no? A eso voy. Un ratito, ya, a ver, ahí está. Sobre la responsabilidad política de ese ministro, ¿no? Ahí tenemos algo muy, muy determinante y él va a tener que responder. Ahora, el Congreso no va a estar conforme. Por lo general, la oposición siempre va a estar cerrada, va a decir, no, ese señor, no, no. Hay que censurarlo. ¿Qué significa censurarlo? O sea, pedirle que renuncie, ¿no? Y tiene que renunciar obligatoriamente. Ahora, si el Congreso censura a todo el Consejo de Ministros, ese es más complicado, porque significaría que para el Congreso los 18 ministros no tienen eficiencia, ¿no? Todos son responsables. Y si el Congreso logra censurar a dos consejos de ministros o les quita el voto de confianza, el presidente de la República puede disolver el Congreso, ¿ya? Que es lo que hizo Vizcarra, pues, el 2019, ¿no? Ahí la respuesta sería interpelar, ¿ya? Muy bien. A ver, la pregunta 6. El último ministerio en haber sido creado, ¿no? ¿Cuál es el último ministerio en haber sido fundado, ¿no? Bueno, ese es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿ya? El famoso MIDIS, ¿no? Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ese ministerio fue creado en el gobierno de Ollanta, ¿ya? El mismo año que llegó al poder, en el 2011, ¿no? Por un decreto supremo se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el ámbito que tiene? Bueno, lo que busca es ejecutar los programas sociales para favorecer a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Para paliar en algo, aliviar en algo el nivel de pobreza y extrema pobreza que hay en el país. Por ejemplo, cuando los niños iban al colegio presencialmente en las zonas más pobres, se les daba su desayuno, ¿no? Se les daba pues su ración de avena, su par de panes. Eso era el programa, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Caliwarma. ¿Se acuerdan? Caliwarma. Claro, ¿no? También hay un programa que se llama Pensión 65, ¿no? Hay mucha gente en nuestro país que llega a esa edad, ya deja de trabajar por la vejez, ¿no? Por las fuerzas que ya no tiene, pero no tiene ingresos. O sea, ese señor o esa señora nunca ha aportado a un sistema previsional, porque vive en la informalidad. No se olviden que en el Perú tenemos una economía informal, ¿no? Una economía al 80% informal. Un trabajador informal no está en planilla, no tiene seguro social, no tiene pensión asegurada, no tiene vacaciones, no tiene beneficios sociales, no tiene CTS, no tiene nada. Solo tiene trabajo y por ahí un ingreso, ¿cierto? Cuando estás joven no hay problema, dices, no me importa si no tengo jubilación, pero cuando llegas a los 65, ahí te vas a lamentar, vas a decir, ¿cuántos años he trabajado? Trabajo de los 18 años, más de 45 años, casi 50 años trabajando y nunca aporté nada. Ahora estoy viejo, ya nadie ve por mí, ¿y de qué vivo? Salgo a la calle a pedir limosna, ¿sí o no? O a ser ambulante, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, a ellos se les da un subsidio, ¿no? Que es la pensión 65, ¿ya? También está el otro programa que se llama Beca 18, ¿no? Que también es un programa para incentivar el estudio, ¿no? La preparación de las personas más vulnerables. Pueden llegar a estudiar incluso en universidades de primer nivel, ¿no? Universidades carísimas, pero el Estado asume ese gasto, ¿no? En fin, hay muchas opciones que se dan en el cargo político, ¿no? A ver, la 7. La duración máxima, ojo, de un ministro encargado de otra cartera, reemplazando al ministro ausente, es, dirá, profe, me confunde, a ver, Ah, nuevamente. Así, qué bien. Has leído entonces el material, qué bien. 30 días. A ver,
Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Tú eres Nayumi, ¿no? Que participaste, Sí, hija. profesor. Sí, No hay problema. profesor. Ya, mira, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a suponer que, a ver, Nayumi es la ministra, a ver, de Justicia, ¿ya? Tú eres la ministra de Justicia. Y yo soy el ministro de Trabajo, ¿ya? Somos colegas, nos conocemos, ¿no? Estamos al servicio del país. Pero da la casualidad que yo tengo que viajar a Ginebra, a Suiza, a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo. Una reunión que va a durar 10 días. Entonces, yo voy a estar ausente de mi cartera. Cartera se le llama el ministerio. O sea, voy a ser el ministro de Trabajo, pero ausente del país. Voy a estar en Europa. Entonces, ¿qué hace el presidente de la República? El presidente de la República dice, el escritorio del ministro va a estar vacío durante 10 días. ¿Quién va a firmar las resoluciones ministeriales? ¿Quién me va a respaldar en algunos decretos y resoluciones? Entonces, el presidente, ¿qué es lo que hace? Nombra a uno de sus ministros, me dejo entender, como encargado del despacho ministerial durante esos 10 días. Entonces, el presidente, por ejemplo, llama a Nayumi, le dice, Nayumi, mira, tú eres la ministra de Justicia, hazme una gauchada, pues un favor. Asume el despacho del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Porque el ministro se va a ir 10 días al extranjero. Ya, por favor, porque tienes que obedecerle, porque tú tienes que obedecer al presidente. Entonces, Nayumi va a ser ministra de Justicia y encargada del despacho del Ministerio de Trabajo durante esos 10 días. ¿Ya? O de repente el ministro se enfermó, lo van a operar, pero lo máximo que debe estar como encargado o encargada es de 30 días, ¿ya? No puede más. Porque ya más de 30 días sería pues más de un mes, ¿no? Entonces, no puedes tener a un ministro en dos carteras, ¿no? Es como que un profe falte físicamente, yo estoy dictando en los dos salones a la vez, me voy un ratito a uno, de ahí bajo al otro, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, si en 30 días no regresa o no se recupera el ministro ausente, ya el presidente va a tener que nombrar a un nuevo ministro, ¿ya? Eso se llama ministro encargado. Porque cuando se trabaja a nivel de ministros, ¿no? Todo ministro para asumir el cargo tiene necesariamente que juramentarlo. Entonces, ustedes alguna vez han visto una ceremonia de juramentación de los ministros. Bueno, el presidente de la República, ¿qué hace? Bueno, es todo un protocolo, ¿no? Se ambienta la sala del Palacio de Gobierno o de repente lo hacen en el patio, no sé, eso ya depende del presidente. La hora también depende de él. Se pone, por ejemplo, el crucifijo, ¿no? Está Jesús ahí representado, la Biblia, ¿no? Y el presidente de la República le dice al ministro o la ministra, y la ministra o el ministro se arrodillan, ¿no? Se arrodillan en su mayoría y están así, tocando con la derecha la Biblia y con la mano, el brazo izquierdo así. Señor Peter Cuyán, juráis por Dios y por estos santos evangelios, ¿ah? Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Transportes que os confío. Sí juro. Ah, si así fuese, que Dios y la patria os premie, sino él y la nación os lo demande. O sea, Dios te va a juzgar. Y el presidente, ¿no? Recibe al ministro con un abrazo y todo lo demás. No sé si vieron la ceremonia en que juramentó la primera ministra, la actual primera ministra que se llama Violeta Bermúdez, ¿no? La señora que nos está lavando el cerebro con el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Ha visto el lenguaje inclusivo cómo se trata de exagerar a veces, ¿no? Eso de decir peruanas y peruanos. Inclusive hay un comercial del Ministerio de Educación que dice, todas y todos tenemos que matricular. Dios mío, que realmente es una vergüenza, ¿no? Para mí es un ridículo, es una pose, ¿no? Es una moda que ojalá ¿no? O sea, por si acaso, no se dice la presidenta. Imagínate que Keiko, Verónica Mendoza llegan al Palacio de Gobierno. ¿Qué va a ser? La presidenta, no, es la presidente. ¿Ya? Cuando tú estás en el hospital, tú eres el paciente. Yo creo que sería el paciente.
Si eres mujer, la paciente, no así la pacienta. ¿No es cierto? Entonces hay que usar adecuadamente. Eso sí es doctrina, pero el otro no, pues todas y todos. Jóvenes y jóvenes, ¿no? Entonces es absurdo eso. Chiques, ahí nos dicen chiques, en lugar de decir chicos y chicas dicen chiques, ¿no? Para, la E es neutral, dice, es absurdo. Bueno, y la primera ministra le dijo a Sagasti, o sea, ella no es, no es católica, pues, es agnóstica, ¿no? Ella dice que cree en Dios, pero cuando lo vea, ¿no? Ahí va a creer en Dios, o sea, es agnóstico. Y por eso sacaron el crucifijo y sacaron la Biblia, y Violeta Bermúdez, sin arrodillarse, simplemente parada y sin hacer así, ¿no? Escuchaba al presidente que le decía, señora Violeta Bermúdez, juráis por Dios. No le puede decir así porque le estaría desequilibrando lo que inicialmente ella pidió. Señora Violeta Bermúdez, ¿promete usted desempeñar leal y fielmente el cargo de primera ministra que os confío? Prometo, señor presidente. Si así fuese, ¿no? La nación os premia. Muchas gracias. Se acabó. Porque en el Perú hay que respetar la libertad de culto. ¿Cuál es la religión oficial del Perú? ¿Alguien sabe? ¿Qué religión oficial hay en el Perú? Católica. Católica. ¿Católica? No hay religión oficial. Si tú me dices que la religión católica, claro, es cierto, es la mayoritaria, pero no es la oficial. Porque para ser peruano habría que ser católico. Y en el Perú hay diversidad de cultos, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes es adventista? ¿Alguno es evangélico? ¿Alguno es cristiano? ¿Alguno es testigo de Jehová? ¿Alguno es mormón? Entonces, hay esa idea, ¿no? El Perú es un país laico. Laico significa que hay libertad de cultos y se respeta esa libertad, ¿ya? Así que la respuesta sería 30 días, ¿ya? A ver, ¿quién autoriza los viajes del presidente de la República al exterior? Es el Congreso, ¿ya? Por mayoría simple, ¿ya? Por mayoría simple. Pero eso sí, si el presidente quiere viajar al exterior, tiene que, digamos, explicar los motivos, ¿no? Manda una carta estableciendo, viajo a Francia porque voy a conseguir vacunas. Ya, perfecto, vaya usted, señor presidente, le dan el permiso. Ya, por un tiempo máximo. Más allá de ese tiempo, si regresa el presidente, pero después de ese tiempo, el cargo ya es vacante. Así es. Y peor sería si viaja sin el permiso, ya lo vacan automáticamente. ¿Está bien? Es un control pues, que hace el Congreso, como pedirle permiso al papá para una fiesta, si no quiere no vas. Así de simple, igualito pasa con el presidente. ¿Ya? Sino que ahora viajar es muy complicado, pues, ¿no? Por la pandemia. Imagínate, el presidente de la República es vulnerable. El presidente es un señor de 77 años. O sea, ya es anciano, pues, ¿no? Sino que el tío, pues, ¿no? Su pañuelito, ¿no? Muy bacán, su corbatita, su barbita, Don Quijote, ¿no? PPK, ¿qué edad tenía? 80 años, hoy ya tiene como 83. ¿Por qué? Porque no hay edad máxima para ser presidente. Esa es la diferencia, ¿ya? A ver, la 9. Declarar la guerra y firmar la paz es una atribución de quién? Obviamente del presidente de la República, ¿ya? Pero declarar la guerra, ese es algo no deseable, ¿no? El último conflicto armado que hemos tenido fue en el año 95, porque el Perú ha tenido siempre conflictos en el sur y el norte, las fronteras siempre han sido muy, muy tensas, ¿no? Con Chile y con Ecuador. Pero con Ecuador ya hemos delimitado, hemos sellado la paz a través del Tratado de Itamaraty, eso es en Brasil, y con la anuencia de 5 presidentes, ¿no? Perú y Ecuador dieron fin a su conflicto bélico, ¿no? El último conflicto fue el año 95, llamado la Guerra del Cenepa, ¿no? La Guerra del Cenepa, claro.
Así es, ya. El anterior fue el año 41, ¿se acuerdan? El conflicto contra el Ecuador, ¿no? Inclusive generó que tengamos uno de los héroes máximos de la aviación como José Abelardo Quiñones, ¿no? Así es. Bueno, pues esos son temas ya bélicos, ¿no? Y la otra sería la facultad de conmutar penas a quien corresponde, ¿no? Bueno, el presidente de la República tiene esa facultad. A ver, una pregunta. Me extraña, ustedes son muy buenos alumnos, muchachos, pero supuestamente estoy asumiendo que ya saben lo que es conmutar penas. Porque cuando yo no entiendo algo, yo prendo mi micro y digo, profesor, no entiendo, ¿no? Y me explican, ¿no? Y no hay ningún problema. ¿Saben lo que es conmutar penas? ¿Reducir penas? Ya, o sea, como quien dice, su descuento, ¿no? Porque hay otro proceso que el presidente también puede aprobar, pero que es ya más extremo, que se llama el indulto, ¿no? El indulto. Bueno, el indulto significa que el presidente le dice al condenado, o sea, al que está preso, al que está con prisión efectiva, amigo, ¿a cuántos años te condenaron? 12. ¿Cuánto tiempo ya tienes en cárcel? 3 años. O sea, te faltan 9. Ya, hoy día te voy a indultar. Vayas a su casa. Se va a su casa. Los 9 años que le faltaban, libres. Le cortan así de frente, ¿no? Le derogan automáticamente la sanción penal. Pero claro, queda con antecedentes, ¿no? Porque hubo un delito por el cual ha sido condenado. Eso se llama el indulto, ¿ya? En cambio, conmutar significa esto. Le reducen la pena. Otro ejemplo, a ver, amigo, ¿cuántos años te han dado? 12, ¿ya? ¿Qué tiempo ya tienes en el penal? 3, te faltan 9. Ya, a partir de este momento te faltan solo 3 años. Te he reducido la pena a 6. O sea, de 12 se la han bajado a 6. Como ya tiene 3, le faltarían solo 3 años. O sea, ese pata no se va a su casa, pero sí sabe que se va a ir dentro de poco. Esperar ya no 9 años, sino 3 años. ¿Está bien? Eso se llama conmutar. Ya se conmuta penas, es una decisión pues, que toma el presidente bajo los informes que le da pues el Ministerio de Justicia, ¿no? Hay una comisión ahí de indultos, ¿no? De conmutar penas permanentemente, ¿ya? Entonces, muchachitos, ahora sí vamos a entrar a reforzar todo lo que hemos hablado, ya con nuestra teoría, ¿no? Vamos a encontrar ahora nuestra teoría. A ver. Ahí la tenemos. Ahí está. A ver, voy a ir leyendo, vamos a destacar lo más importante para que ustedes puedan enlazarse y preguntarme, ¿ya? Por favor. A ver, ¿qué es el Poder Ejecutivo? Tal como su nombre indica, es el poder del Estado encargado de ejecutar y hacer cumplir las leyes, ¿no? O sea, obviamente aplicarlas, ¿no es cierto? Las leyes que da el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo se encarga de hacerlas cumplir. Para eso el presidente reglamenta las leyes. ¿Cómo las va a reglamentar? Mediante decretos y mediante resoluciones, ¿correcto? Ya. También se encarga de la dirección y gestión de los servicios públicos, para eso están los ministros, a través de las funciones gubernamentales, ¿ya? El Poder Ejecutivo es el motor político encargado de la administración del Estado. Pero evidentemente el gobernante o los gobernantes van a estar solo 5 años, ¿no? Por eso decimos que la soberanía políticamente emana del pueblo y el gobierno es solamente un soberano abstracto, es un soberano de 5 años, ¿no? Vizcarra hace unos meses era el soberano, hoy es una persona común y corriente. Sagasti, que nunca pensó en su vida ser presidente, porque la gente no votó por él para ser presidente, ¿no? El 28 de julio pasará a ser un ciudadano más, ¿no? Es efímero el poder. ¿Te das cuenta? A ver, ¿cómo está formado el Poder Ejecutivo? Está formado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Pero ninguno de ustedes me está haciendo la pregunta que estoy esperando.
Profesor, pero cuando se elige al presidente, también se elige a 2 vicepresidentes. O sea, esa camioneta que se va de viaje tiene que llevar 2 llantas de repuesto. O sea, como quien dice, la camioneta es el país y las llantas son los vicepresidentes. En palabras simples, los vicepresidentes no están dentro del Poder Ejecutivo, salvo que el presidente los llame para que sean ministros. El caso de Vizcarra, ¿no? Cuando Kuczynski llegó a la presidencia, lo nombró a Vizcarra como ministro de Transportes. Pero a la vez Vizcarra era el primer vicepresidente. Los vicepresidentes lo que hacen es estar a la espera de que el presidente deje el cargo, pues, ¿no? Que se muera, que lo vaquen o que renuncie, como el caso de Vizcarra. Así es. Vizcarra, ¿por qué llegó al poder? Porque PPK renunció, ¿no es cierto? Por eso la Constitución dice, en ausencia del presidente, asume las funciones el primer vicepresidente. En ausencia de él, el segundo vicepresidente, ¿no? Y en ausencia del segundo vicepresidente, ¿quién se convierte en el presidente de la República? Ojo, el presidente del Congreso, el cual asume el cargo para no dejar un vacío de poder, pero tiene que llamar a elecciones inmediatamente para completar el periodo que falta, salvo en el último año. A ver, ya les puse la teoría, lo que ha pasado en el país. Muchos se preguntan, ¿por qué las marchas en las calles, donde murieron 2 muchachos? ¿Por qué Sagasti hoy está en el poder? ¿Vieron la crisis política que tuvimos el año pasado? En una semana tuvimos 3 presidentes. Vizcarra, Merino y Sagasti. En una semana. Nunca. Somos el país somos el meme a nivel mundial en política, ¿no? Si Vizcarra fue vacado, no hablan nada, si Vizcarra fue vacado, o sea, lo votaron del cargo, ¿quién debió asumir? El segundo vicepresidente, que es, bueno, era en todo caso la señora Mercedes Arauz. Pero la señora Mercedes Arauz ya había renunciado a la segunda vicepresidencia. Pues puede renunciar sin ningún problema. O sea, había un vacío. Había que nombrar al presidente del Congreso. ¿Y quién era el presidente del Congreso el día que vacaron a Vizcarra? Manuel Merino de Lama. Pero empezó la campaña de demolición. No, ese señor fue el artífice de que Vizcarra sea vacado. Él promovió la vacancia. Oye, un alumno discutió conmigo, fue un alumno que salió a marchar de repente. Me dijo, profe, pero Merino fue el que promovió. Mira, Merino puede haber promovido, te hago caso, pero los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. O sea, no se les puede obligar a tomar una decisión, que a mí yo la quiero imponer. Yo no le puedo decir al congresista, oye, vota en contra de esa ley, censúrame a tal ministro. No, el congresista dice, ya te va a decir, pero él decide. Él tiene libertad para decidir. Y por eso la asunción de Manuel Merino a la presidencia fue legítima. Profe, ¿y por qué no llamó elecciones? Porque eso fue en noviembre, pues papá. Mira, noviembre, diciembre y los 7 meses de este año son 9 meses. Ya estamos en el último año, no pueden haber elecciones, porque va a haber elecciones para elegir a un nuevo presidente. ¿Qué candidato se va a atrever a hacer campaña para ser presidente por 5 meses? Ninguno. Por eso que en el último año lo que se forma es un gobierno de transición. Y Merino pues asumió el cargo, ¿no? Nombró su gabinete, lo hizo juramentar, pero tú sabes que los medios de comunicación tienen un poder de convocatoria muy fuerte, ¿no? Y los muchachos salieron, pues. No me representa, él es un dictador, delincuente. ¿Te das cuenta? ¿Qué se consiguió? Protestas durante una semana. Las protestas no generan ningún resultado mientras no haya un muerto. Porque en el muerto hay una responsabilidad. Y el sábado, ¿no? Que fue una de las marchas de noviembre, creo que fue el tercer sábado, murieron 2 muchachos.
Hasta ahora no se sabe quiénes fueron los que lo mataron. No se identificaba a los asesinos, ¿no es cierto? Y al día siguiente salió Merino, ¿no? Mandó a matar a los jóvenes, todo, listo. Merino ya pues, no aguantó, pues, no aguantó. Y renunció. Y todos sus ministros, fueron ministros por 5 días, no renunciaron. Vacío de poder. Ahora, Perú sin presidente. Había que nombrar otra mesa directiva, elegir otro presidente del Congreso. Y se eligió pues a Sagasti, ¿no? Todo el mundo dijo, este es un presidente de consenso. El hombre hasta asumió el cargo, fue una ceremonia interesante, hasta recitó un poema de Vallejo. Y mira lo que tenemos hoy. No está preparado para asumir el cargo. ¿No? Es un presidente, puede ser muy buena gente, ¿no? Pero no es un líder, no es un estadista, ¿no? Líder, por ejemplo, es el presidente de Chile. Ese es un líder. Es un empresario, es pater millonario, ¿no? El ministro lo que yo quiero. Fue el primero que compró vacunas y le sobran vacunas. Fue el primero que mandó a construir centros de producción de oxígeno, ¿ves? Ahora nos regalan oxígeno ahí. ¿Y acá qué hizo el gobierno? Bonos, bonos, ¿no? Regalo plata, no, plata, plata. Vayan a hacer cola y contágense, ¿sí o no? Pues ¿quién controla eso? Nadie. Entonces, allá hay un verdadero problema, ¿no? Pero son las normas que se dan. Así es. Por eso hay que elegir bien, ¿no? Hay que elegir bien. Bueno, generalidades, a ver, el presidente de la República, ya sabes, lo hemos dicho, es el jefe del Estado y personifica ¿a quién? A la nación, ¿no? A ver, acá viene lo interesante. A veces me preguntan, pues, muchachos, porque ustedes son muy buenos, pero son un poco tímidos de repente, ¿no? Normal, pregunta, yo voy a responder. Para ser elegido presidente, se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años al momento de la postulación y debe gozar del derecho de sufragio. O sea, ser un ciudadano con sus derechos políticos vigentes. No suspender en sus derechos políticos, no estar suspendido en sus derechos políticos. Ya, vamos a empezar por partes. Peruano de nacimiento. Muchos critican a este muchacho, ¿cómo se llama? Forsyth. Dicen, ¿cómo un venezolano va a ser presidente del Perú? Dicen. O un chileno, ¿no? Dicen que es chileno, venezolano. Mira, lo que interesa es lo que dice la Constitución del Perú. La Constitución dice, el que nace en el territorio de la República es peruano por derecho de suelo. Y el que nace en otro país, pero por lo menos uno de los padres es peruano, tiene derecho de sangre. Mi sobrina acaba de dar a luz en Italia, ella vive en Sicilia, ¿no? Ha dado luz en Italia, su marido es italiano, su hijo ha nacido en Italia, pero es peruano por derecho de sangre. Y lo va a inscribir, me ha dicho que lo va a llevar al consulado para inscribirlo como peruano de nacimiento. Es como la Padula, ¿no? El jugador. Nació en Italia, padre italiano, madre peruana. Peruano por derecho de sangre. ¿Te das cuenta? Ahora, Forsyth nació en Venezuela. Perdón, dime. Profesor, sí, ¿y de qué serviría eso? Por la sangre que tiene peruana, ¿de qué serviría? Claro, muchos dicen, pero ¿por qué la diferencia si un presidente tiene que ser oriundo del país? Dicen, ¿no? Pero no, pues. O sea, hay casos en que la persona nació en el extranjero y vinieron nuevamente a nuestro país a residir. Porque puede darse el caso que nazcan en otro país y luego regresen, ¿no? Y a vivir acá. Por eso le llaman peruano de nacimiento, por la sangre de uno de los padres, ¿no? La parte congénita, el parentesco, ¿no? Consanguíneo que se puede generar. ¿Cuántos peruanos hay en el exterior? Como 5 millones. Y todos ellos la mayoría ha tenido familia en otro país. Por eso viene el concepto de derecho de sangre. Así es. También son peruanos de nacimiento. Ahora, ¿sabe lo que ha propuesto, hijita, un congresista?
ha propuesto una reforma de la Constitución que diga así: para ser elegido presidente se requiere haber nacido en el Perú, solamente los que han nacido en el Perú, y cuyo parentesco hasta la segunda generación también sean peruanos nacidos en el territorio nacional. O sea, si yo nací en el Perú, mi viejo y mi vieja son peruanos también, nacidos en Perú, y mis abuelos, los 4 abuelos, también nacieron en el Perú, y se comprueba eso, puedo ser candidato a la presidencia. Pero si uno de mis abuelos vino de otro país, ya me fregué, ya no existe la autenticidad, supuestamente, de... Eso es, digamos, me parece absurdo, ¿no? El problema es la gestión. Queremos un presidente que no importa dónde haya nacido, que tenga raíces peruanas, eso sí, pero lo importante es su gestión, ¿no? Mira, pero Pablo Kuczynski, ¿dónde nació? Marita, ¿dónde nació Kuczynski? Uy, se fue Marita. ¿Profesor? ¿Dónde nació Pedro Pablo profesor? Kuczynski? ¿Sí? En- El presidente PPK, ¿dónde nació? Nació en el Perú. creo- Pero su sí, apellido pero no tiene es descendencia. tan peruano como Cuyán, por ejemplo. Sí, es No, PPK claro, es hijo de americano, padre ¿no? polaco. Su viejo es polaco Mm, y su mamá es francesa. Su papá era un médico Ah. y su mamá era una enfermera, creo, ¿no? ¿Y por Vinieron qué al le Perú, permitieron, lo profesor, concibieron. y por qué le permitieron entonces? ¿Perdón? ¿Por qué le permitieron ¿Por qué entonces le que él sea permitieron ser presidente? candidato a la presidencia? Porque es peruano por derecho de suelo, Ajá. nació en el Perú. Es igual que Fujimori. Ah, ya. Alberto Fujimori es un hijo de qué? No vais a pensar mal cuando digo hijo de qué. Es hijo de padres japoneses. ¿Cómo se apellida Fujimori? Fujimori todavía, doble todavía. Keiko nació en el Perú. Sus padres son peruanos. O sea, Alberto Fujimori y Susana Iguchi. Sus abuelos son japoneses. Por eso nuestro racismo, a veces nuestra contradicción o exclusión, dicen a una japonesa, un japonés gobernó el Perú. Un gringo, un norteamericano, le crearon una nacionalidad cuchique. Ahora, la mamá de Forsyth es chilena. ¿Sí? Ha sido reina de belleza, inclusive. El papá de Forsyth sí es peruano, pero los abuelos son escoceses. O sea, ese pata tiene una ensalada, tiene el mapamundi ahí en su generación. Pero nació en el Perú. O digo, nació en otro país, pero por derecho de sangre puede ser presidente. No hay ningún problema. Y no le piden que viva en el Perú, ¿eh? Puede vivir en otro país. Mira, Vargas Llosa quiso ser presidente y él nunca, en el Perú ha vivido pues su niñez, ¿no? Pero en España ha vivido toda su vida. Así es. Ah, y otra cosa, no hay edad máxima. Tiene que tener más de 35 años, pero no hay un límite. O sea, gobierna, y mira lo que hemos tenido. Llegamos a tener el presidente más viejo del mundo. Y el actual presidente es uno de los más viejos también, 77 años. Bueno, seguimos. ¿Han entendido? ¿Seguros? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, mira lo que dice, esto es en base a la Constitución, este material, dice, el presidente de la República se elige por sufragio directo, o sea, votación del pueblo, y es elegido con más de la mitad de los votos. Si ningún candidato obtiene en la primera vuelta más de la mitad, se tiene que hacer una segunda elección entre los dos candidatos que hayan tenido las más altas mayorías relativas. Más o menos, según mi proyección como estadístico, es la siguiente. No voy a decir nombres, ¿no? Pero los que van a pasar a la segunda vuelta va a ser más o menos con una votación menos de 20% el primer lugar, va a sacar 18, 16, y el segundo va a sacar por ahí también 14, 15. O sea, entre los dos van a llegar a un 30%, pero hay un 70% que ha votado por los demás. Como son un montón, el voto se ha esparcido.
Y esos dos que salen en los primeros lugares, los dos primeros son los que van a la segunda vuelta, a la final, como quien dice. Y ahí en la segunda vuelta es cuando realmente se ve la verdadera campaña, porque ya no hay tantas opciones. A ver, ¿qué candidatos tenemos? Forsyth, Keiko, Verónica Mendoza, está Urresti, ¿no? Hernando de Soto, López Aliaga, he visto por ahí Hatun Runa, Causachun, el señor Vero Vázquez, ¿no? Ciro no sé qué. O sea, tenemos 17, Acuña, mira, 17 candidatos. El voto está esparcido, pues. Dime, en Estados Unidos, ¿cuántos candidatos son? Son dos. El país más poderoso del planeta solamente elige entre dos opciones. ¿Y nosotros qué somos? El país más poderoso de la Vía Láctea, del universo, que tenemos tantos candidatos. Por eso la gente dice, no sé por quién votar. Hay muchos. Pero ya en la segunda vuelta no te queda otra. O es A o es B. O es Pato o es Gallarete. Una de las dos cosas. Y tiene que haber un debate, pues. ¿No? Un debate entre los dos candidatos. Pero los debates, más que debates, son agresiones, no son campañas. Por ejemplo, Keiko, ¿sabe qué? El que va a pasar a segunda vuelta está rogando que su rival sea Keiko. Así Keiko gane la primera vuelta. Porque Keiko tiene algo en contra. ¿Sabes cuál es? El antivoto. Una cosa es que yo diga, voy a votar por A. Y otra cosa es que diga, nunca votaré por B. Yo digo, no voté por B, voté por A. Pero otra cosa es que yo diga, nunca votaré por B. No sé si me entienden el juego de palabras. O sea, tiene mucho antivoto. Por eso que en las dos elecciones que ganó en primera vuelta las perdió. En el 2011 le ganó a Ollanta. Os digo, pasó a la segunda vuelta en primer lugar. Pero Ollanta la derrotó. Hace 5 años, ¿no? Ganó en primera vuelta, pero PPK la derrotó en segunda vuelta. Mejor dicho, no la derrotó, le ganó el antivoto. La resistencia que genera, ¿no? Hay gente que nunca votaría por ella, que es más o menos un 40%. Ahí ya perdió ya. ¿Se da cuenta? La segunda vuelta siempre se han dado en el Perú. Y hay segundas vueltas que demuestran que el que queda segundo termina ganando. Ojo, ¿eh? Termina ganando en segunda vuelta. Eso está plenamente demostrado. Profesor, Dime. profesor. Te Sí, escucho, lo dime. estoy escribiendo por chat. Lo estoy escribiendo por su chat. Sí, pues yo no leo el chat, yo audio. Ah, ya, le estaba preguntando por qué lo del antivoto con Keiko, por Keiko. ¿Por qué tiene antivoto? Resistencia, pues, ¿no? Por favor. Claro. Mm, Bueno, pero yo soy de ¿Y a la qué se U. debe eso? Espérate, te voy a explicar, yo soy de la U. Y mis hijos son de Alianza, ¿no? Que yo los acepto, pues, pero otra cosa es que diga, desde ahora ya no son mis hijos porque no tienen el mismo equipo que yo. Eso sería anti, ¿no? Anti. Otra cosa es decir, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, es tu hinchada, ¿no? Pero otra cosa es que me resista a ellos. Y lo de Fujimori viene, pues, por lo del papá, pues, ¿no? Evidentemente, Alberto Fujimori genera mucha polémica, ¿no? Alberto Fujimori genera muchas contradicciones. Y su hija, pues, está catalogada como corrupta, es más, ha estado presa, ¿no? Ha estado en prisión, tiene ahora, y peor todavía, ¿no? Como ha estado en prisión, más antivoto va a tener. ¿Cómo es posible que la China ha recibido plata de Odebrecht para su campaña, ¿no? Y va a indultar a su papá? No, o sea, el antivoto, el anti, o sea, me opongo, salen a las calles a protestar. ¿Te das cuenta? Merino fue no antivoto, sino resistencia, ¿no? No lo pasaron, no les cayó bien a los jóvenes y lo sacaron. Así es. ¿Sí? Ya, a ver, el mandato presidencial, otra cosita también importante, es de 5 años. ¿Ya? Yo creo que eso debería cambiar. Es una opinión personal, una reforma constitucional donde el mandato solo sea 4 años. Porque 5 años desgasta mucho. Está demostrado que cuando un presidente debuta, o sea, recién empieza su gobierno, le va bien en popularidad. Porque recién empieza, pues.
escobita nueva, ¿no? ¿Sí o no? Barre bien. Pero ya el tercer año ya empieza, mira lo que hemos tenido. Hemos tenido hasta 5 presidentes, ¿no? Por eso que es mejor reducirlo a 4 años. Como pasa en Chile, pasa en Ecuador, en Colombia, ¿no? En Brasil, que el mandato solo dura 4 años. Y acá tenemos 5 años de mandato. Es demasiado, ¿no? Ni mucho ni poco, debe ser 4 años nomás, ¿ya? Y además, ojo, ahí tienes que corregir, ¿ya? Dice, el presidente debe ser, no puede ser reelegido de inmediato. Ya, ahí faltó, pues se ha borrado el no. O sea, eso significa que el que es presidente no puede postular siendo presidente. Tiene que terminar su gobierno y si quiere regresar a Palacio, ahí está Palacio de Gobierno en la foto, tiene que esperarse 5 años. Por ejemplo, Ollanta terminó su gobierno en el 2016. Con todo derecho puede postular este año. Y lo está haciendo, ¿no? Está haciendo su campaña. Ah, Ollanta, lo olvidé también mencionarlo, también es un candidato. Así es. O sea, no hay reelección inmediata para evitar, pues, el continuismo, como por ejemplo el caso de Fujimori, ¿no? Fujimori fue reelegido, ¿no? Fujimori fue Profesor, reelegido el 95 y reelegido el 2000. Pero el escándalo profesor, tuvo que dejar el cargo. Dime. sí, disculpe, profesor. Lo que pasa, una pregunta. ¿Martín Vizcarra ya no puede postular por los problemas que ha tenido sobre la vacuna? ¿Eso ya no puede postular para presidente? Ya, lo voy a explicar. Va a postular. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que puede postular, no hay problema. Ahora, lo que el Congreso sí va a aprobar probablemente la otra semana, si es que no lo ha hecho hoy día, porque iban a debatir eso, le van a inhabilitar sus derechos políticos. O sea, ¿qué significa inhabilitar sus derechos políticos? Si es elegido o nombrado para un cargo público, no lo puede ejercer durante 10 años. Ya, suponte que el lunes, y eso lo van a hacer, ¿eh? Te apuesto, el Congreso le tiene un hambre a Vizcarra, va a aprobar una ley que inhabilita de sus derechos políticos a los ministros que se vacunaron y al presidente, al expresidente Vizcarra. Suponte que Vizcarra es elegido congresista. El Jurado Nacional de Elecciones no le va a entregar su credencial. Señor, no le entregamos, usted tiene el respaldo de algunos tarados de repente, ¿no? Pero eso sí, no le vamos a dar sus credenciales porque usted está inhabilitado. Tiene que esperarse 10 años más para volver a postular. Así es. O sea, lo más probable es que Vizcarra no lo veamos en el Congreso. Podrá ser elegido porque hay gente de otro planeta que va a votar por él, ¿no? Y tiene bastante campaña. ¿Ha visto la campaña? No sé dónde ha sacado tanto dinero para hacer tanta campaña, ¿no? Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profesor, Ya. gracias. Muy bien. Y ahí vas a tener una serie de datos que ya hemos comentado bastante sobre el presidente, ¿no? Cuándo queda vacante, ¿no? Cuáles son digamos, las causas de esa vacancia y también las funciones que desempeña, ¿no? Por ejemplo, cumplir la Constitución. Esa es su función más importante. Representar al Estado, ¿no? Como es el jefe del Estado, lo representa dentro y fuera del país. Dirigir la política general del gobierno, eso también, él es el portavoz oficial del gobierno, ¿no? Es el ejecutor de las medidas correctivas. Velar por el orden interno también, cosa que no lo hace, porque, mira, lo que tenemos ahorita, ¿no? La inseguridad. Lima ya es la quinta ciudad más violenta en el mundo, ¿no? Hay 3 ciudades latinoamericanas que son las más violentas. Una es Ciudad de Guatemala, ya, eso es horrible, ¿eh? La capital de Guatemala, Caracas, ¿no? Y Lima. Están entre las 3 ciudades más peligrosas de América Latina. Convocar a elecciones generales también sobre las obligaciones, convocar al Congreso para que se legisle extraordinariamente, o sea, por 15 días máximo, dirigir mensajes al Congreso, promulgar decretos, ¿no? Reglamentando leyes, cumplir las sentencias, ahí está, de los órganos jurisdiccionales, tiene que simplemente cumplir lo que sentencia el Poder Judicial. Ahí está, ¿ves? Mira,
cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En relación a los procesos electorales. Dirigir la política exterior, o sea, nuestras relaciones con otros países, ¿no? Nombrar embajadores, ¿no? Eso es muy importante. Los embajadores son los representantes diplomáticos que tenemos ante el mundo, ¿no? Recibir a los embajadores también de otros países, ¿no? Presidir el sistema de defensa nacional, ¿no? O sea, para eso el presidente de la República tiene un cargo. ¿Cuál es ese cargo? Es el jefe y comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ojo, Vizcarra nombró al general César Astudillo como comandante general de las Fuerzas Armadas, presidente del Comando Conjunto. ¿Ha visto lo que ha pasado con Astudillo? Otro, ya lo intervinieron, ya la fiscalía se ha metido a su casa. Ha hecho negocios con el combustible. A ver, ese camión le han dado 10.000 galones de gasolina todo el año. A esos tanques 20.000 galones, pero de esos 20.000 o 10.000, solamente la mitad se había consumido, la otra mitad lo habían negociado. O sea, imagínate, el militar más importante del país. ¿Se acuerdan de ese general Donaire, Edwin Donaire, que fue congresista también, ahora está preso por lo mismo? O sea, ¿cómo es posible que lleguen a cargos tan altos, ¿no? Y donde ganan bien, porque un general gana muy bien, un general tiene hasta chofer, tiene hasta cocinero, le pone el Estado, ¿no? Es un pata, es como los presos viven gratis. Los militares también, porque no hay guerra, no hay nada, entonces se llevan el dinero de una manera muy, muy relativa, ¿no? Así es. Pero mira, le fallan al país, le roban al país. Así es. Presidir el sistema de defensa nacional, ¿ya? Eso también lo hace el presidente. Adoptar las medidas necesarias, ¿no? Para defender la integridad del territorio, la soberanía del Estado, declarar la guerra, como lo dije en la primera diapositiva, firmar la paz, y a nivel económico administrar la hacienda pública. La hacienda pública se refiere a la economía del Estado, ¿no? Los ingresos, el presupuesto, el gasto público, ¿no? Negociar los empréstitos. Empréstito se le llama al endeudamiento, ¿no? El endeudamiento que tiene que desarrollar el Estado. También dar medidas extraordinarias en materia económica, financiera, regular los aranceles, que son impuestos a las importaciones, conceder indultos, como ya hemos explicado, dar condecoraciones a personajes ilustres y también autorizar a que los peruanos se enrolen en otros ejércitos, ¿no? O sea, pueden ir a servir en otros países, pero esa es una facultad que tiene el presidente, ¿ya? Y luego ya lo que hemos mencionado hasta el cansancio, que hace el Consejo de Ministros, ¿no? Lo que es, no hay ministros interinos, lo que hay son ministros encargados. Todo esto les va a servir a ustedes para tener una cierta base, ¿ya? Y en este momento ahí están todos los ministerios. Vamos a empezar con las preguntas dirigidas, ¿ya? A ver, empezamos. La pregunta número 1. A ver, dice ahí. Según la Constitución, dentro de los, a ver, naturales de haber asumido ¿La D? funciones, el presidente de la República, lo que hemos comentado al comienzo, ¿ves? ¿Te acuerdas hasta ahora? 30 Claro, días. claro. Una vez que se ha nombrado al nuevo gabinete, ese gabinete ministerial tiene un plazo de 30 días para acudir al Congreso. ¿A qué van a ir al Congreso? A exponer su plan de gobierno, a exponer las medidas que van a tomar, ¿no? Y el Congreso va a escuchar a los ministros, a cada uno de ellos, al premier también, al primer ministro, y luego el Congreso va a decidir si le da o no le da el voto de confianza, ¿no? O sea, que es el voto que va a decidir si realmente, pues, ¿no? Ellos van a permanecer en el cargo. Ya, eso sería la D, claro, ¿no? Para pedir un voto de confianza, o sea, un respaldo, ¿no? Claro. Y también ejercer un control político, pues, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿ya? A ver, vamos a la pregunta 2. Antes de ingresar a la sala donde se llevaría a cabo la sesión del Consejo de Ministros,
el premier y jefe de Estado, o sea, el primer ministro y el presidente, en este caso la premier, ¿no? Ahorita, dialogan con el gobernador de la región de Tumbes sobre un proyecto multisectorial que permita la reconstrucción de las áreas afectadas por las inundaciones, ¿no? Bueno, obviamente, cuando hay un consejo de ministros y asiste el presidente, él es el que preside la reunión, ¿ya? ¿Quién preside la reunión del consejo de ministros? El presidente de la República. Si él está ausente, la va a presidir el primer ministro, ¿correcto? O el premier, como también se le llama, ¿ya? La respuesta sería la E, ¿ya? La E. A ver, la 3, ya la hemos hecho, ¿eh? en el anterior material. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, como lo ha hecho, si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. ¿La C? Claro, la C sería 2 consejos de ministros que les han denegado la confianza, dejan el cargo automáticamente, ¿ya? A ver, cuarta pregunta. En una entrevista radial, el representante de una empresa encuestadora manifiesta que en las próximas elecciones presidenciales, mira lo que estamos hablando, ¿no? Ningún candidato obtendría más del 50% de los votos válidos. Obvio, ¿no? Porque las variables políticas y económicas se están manteniendo. ¿Qué consecuencias traería en las próximas elecciones la confirmación de la situación descrita? O sea, ¿cómo va a pasar? Pues que ninguno va a llegar a la mitad más uno. ¿Qué va a ocurrir? Va a tener que haber una segunda vuelta, ¿sí o no? ¿Entre quiénes? Entre los 2 candidatos que tuvieron las más altas mayorías relativas, ¿no? Porque ninguno ha llegado a la mitad más uno. Muy bien, pregunta número 5. Dice, después del presidente de la República, el portavoz oficial autorizado del gobierno es el premier, pues. La E. La E. La señora Violeta Bermúdez, tú lo has visto, tiene más apariciones que el propio presidente. ¿Quién anunció las medidas que se va a tomar a partir del día lunes con la lucha contra la pandemia? La primera ministra. El presidente ya casi ni habla, pero el portavoz también es el premier. En este caso es la premier. No es la premiera, ya es la premier, se dice, ¿ya? A ver, la 6. El presidente de la República del Perú participa como invitado en un evento académico en México, convocado por la Organización de Estados Americanos, ¿ya? Debido a la demora en la llegada de algunos jefes de Estado, ¿ya? La intervención de nuestro presidente fue pospuesta hasta el día siguiente. Entonces ya no va a llegar en la fecha que el Congreso le dio permiso, va a llegar un día después, ¿no? Le ocasionó, obviamente, incumplir con el tiempo fijado por el Congreso para su retorno. El Congreso le dijo, usted me llega el 5 de marzo, pero el presidente se aparece el 6. Este hecho evidencia, a ver, ¿qué puede hacer el Congreso si tuviese un criterio así de malograr todo? ¿Me puede vacar? Vacarlo, ¿sí o no? Vacancia. Pero no creo que lo haga porque hay justificación, pues, ¿no? Es como cuando tú llegas tarde a tu clase porque ha habido tránsito, ¿no? Ha habido tráfico. Igualito, pues, ¿no? Dice, ¿sabes qué? El avión se malogró, el presidente se demoró, hubo un problema técnico, no sé. Ya el Congreso va a decir, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Eso le pasó a Humala en el año 2012, por ahí, cuando viajó a Francia y se demoró 3 días, porque habían tormentas eléctricas en el cielo francés. Entonces, un avión pasaba por ahí, se iba abajo de frente, pues, ¿sí? Esa era una justificación, pues, de hecho, ¿no? Tampoco va a ser tan rata el Congreso de vacarlo, ¿no? A ver, la 7. Ya, a ver, esa pregunta está buena. Para elegir al presidente mediante un proceso electoral se presentan un gran número de candidatos. Después de culminar el proceso electoral, la OMPE presenta el siguiente cuadro referencial. Ahí están todos los candidatos que son nombres inventados y los votos que han sacado, ¿ya? Ya, una pregunta. ¿Hay presidente en primera vuelta? Habla.
No. Con esto necesita No. varios. La segunda. Tiene que haber segunda vuelta. ¿Entre todos o entre dos No, nada entre más? dos, entre Los dos. los que tienen el mayor puntaje. Ramos, ¿no? Y el otro sería Delgado, ¿no? Que todos patas, pues. El resto, ya, pues gracias por su participación. Aunque ellos al final son los que deciden, ¿no? Porque los que votaron por ellos van a tener que decidir entre estos dos, ¿no es cierto? Por eso el antivoto, pues. Los que no votaron por Keiko jamás votarían por ella en una segunda vuelta, el antivoto. A ver, ¿cuáles serían las respuestas? El único candidato ganador presidencial en primera vuelta es Alberto Ramos. No, porque ya sería presidente, pues, falso. Ramos y Delgado, según el jurado, pasarán a segunda vuelta. Esa, claro. No hay un ganador absoluto en primera vuelta. Esa. Se establece obtener solo la teoría de acá. La respuesta sería 2 y 3, ¿ya? Ya muchachitos al toque, ya estamos con el Horacio Paredes. En el ordenamiento político peruano, los ministros son, bueno, quienes los nombran a los ministros, ¿La C? presidente de la República, ¿no? Por un periodo de, no hay tiempo, ¿eh? Los ministros son indefinidos, ¿no? Los ministros que han nombrado, por ejemplo, Pilar Macetti, ¿ya ves? Fue nombrada en noviembre, en febrero tuvo que renunciar. ¿Ah? Y ahora hay un nuevo ministro. ¿Cuánto tiempo va a estar? No lo sabemos. Este año, en enero, hubo 3 ministros del Interior en una semana. Hay uno que duró 2 días nomás. Increíble, ¿no? Bueno, la respuesta sería la C, pues, ¿no? La C. Nombrados por el presidente de manera indeterminada. Un catedrático de San Marcos, ¿no? Que dicta el curso de Derecho Constitucional, interrumpe la clase para informar a los estudiantes que en ese mismo momento el Parlamento volvió a censurar al Consejo de Ministros, faltando 14 meses para acabar su periodo, o sea, un poco más de un año. ¿Cuál de las siguientes acciones? Ya, pues, no sea malo. Si le ha censurado a un segundo, claro, disolver el Congreso. Pero no lo podría hacer en el último año. ¿Ya? Si, por ejemplo, ahorita el Congreso censura a este gabinete, Sagasti no podría disolver el Congreso. Porque ya estamos pues en el último año. ¿Cuánto falta para que aparezca un nuevo gobierno? 5 meses. Exactamente 5 meses. La 10. A ver, el Consejo de Ministros del Perú es la reunión de todos los ministros de Estado. Este consejo se encuentra presidido por él, obviamente, Premier. el primer ministro, quien es nombrado directamente por el presidente de la República, ¿ya? Sería la D, ¿ya? La clave sería la D. Bueno, muchachos, realmente estoy muy complacido, ¿ya? Gracias a Andrea, a Pilar, a María, a